El suelo frío de la celda era el único consuelo que le quedaba. Pesadas cadenas sujetaban sus muñecas envejecidas, mientras la oscuridad devoraba sus esperanzas. Pablo, el hombre que había enfrentado tormentas, apedreamientos y azotes, ahora se enfrentaba a su mayor desafío, la muerte segura bajo el gobierno del emperador más cruel que Roma había conocido. Este es el relato de cómo uno de los más grandes apóstoles de la fe cristiana enfrentó su destino final. La historia comienza en Jerusalén, donde un joven fariseo llamado Saulo perseguía implacablemente a los seguidores del camino. Con autorización de los principales sacerdotes, irrumpía en hogares, arrastraba a hombres y mujeres a prisión y aprobaba sentencias de muerte. La sangre de Esteban, el primer mártir cristiano, fue derramada mientras Saulo custodiaba las capas de los verdugos. Su celo por la ley de Moisés lo había convertido en un terror para la iglesia naciente, obligando a muchos creyentes a huir a otras ciudades. En el camino a Damasco, bajo el sol abrasador del mediodía, todo cambió. Una luz más brillante que el sol lo rodeó, haciéndolo caer al suelo. Una voz celestial preguntó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Era Jesucristo, aquel a quien combatía. Durante 3 días permaneció ciego, sin comer ni beber, hasta que Ananías, siguiendo orientación divina, impuso las manos sobre él. Escamas cayeron de sus ojos. Saulo, el perseguidor, se convirtió en Pablo, el perseguido. La transformación fue completa y radical. Durante más de 2 décadas, Pablo recorrió miles de kilómetros por el mundo romano. En su primer viaje, junto a Bernabé, enfrentó hostilidad en Antioquía de Pisidia, casi fue apedreado en Iconio y en Listra, sobrevivió a un apedreamiento tras ser confundido con el dios Hermes. Aún así, estableció iglesias y fortaleció a los nuevos creyentes. En el segundo viaje, con Silas, atravesó Asia Menor y, guiado por la visión nocturna de un macedonio, llevó el evangelio a Europa. En Filipos fue azotado y encarcelado injustamente. En Atenas debatió con filósofos en el Areópago. En Corinto estableció una sólida comunidad durante 18 meses de trabajo. En el tercer viaje, enseñó durante 2 años en Éfeso, centro del culto a la diosa Diana, causando un tumulto entre los artesanos que lucraban con ídolos. Visitó nuevamente las iglesias en Macedonia y Grecia, fortaleciendo a los creyentes y recogiendo ofrendas para los necesitados en Jerusalén. En cada ciudad, su mensaje permanecía igual: Cristo crucificado y resucitado, ofreciendo salvación a todos, sin distinción de origen étnico ni posición social. El Espíritu Santo advertía a Pablo en cada ciudad que visitaba. Prisiones y aflicciones lo aguardaban en Jerusalén. En Mileto, despidiéndose de los ancianos de Éfeso, declaró con impresionante determinación: «No considero valiosa mi propia vida, con tal de que complete mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios». En Cesarea, el profeta Ágabo tomó el cinto de Pablo y, atando sus propios pies y manos, profetizó su captura por parte de las autoridades judías en Jerusalén. Sus compañeros de viaje, con lágrimas, le suplicaron que no siguiera. Pablo respondió: «¿Por qué lloran y rompen mi corazón? Estoy dispuesto no solo a ser encarcelado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús». Su determinación era inquebrantable. El llamado divino superaba cualquier preocupación por la seguridad personal. Cada paso hacia Jerusalén era un paso consciente hacia el sufrimiento anunciado. En Jerusalén, Pablo fue recibido con gozo por los hermanos, pero circulaban rumores de que enseñaba contra la ley de Moisés. Para calmar los ánimos, participó en un ritual de purificación en el templo. El último día, judíos de Asia lo reconocieron, incitando a una multitud furiosa: «Este es el hombre que enseña contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar sagrado». Arrastrado fuera del templo, Pablo habría sido linchado de no ser por la intervención de la guarnición romana. El comandante, creyendo que se trataba de un peligroso insurgente egipcio, ordenó que lo ataran con 2 cadenas. Mientras lo llevaban a la fortaleza Antonia,
Pablo pidió permiso para hablar a la multitud enfurecida. Sorprendentemente, el oficial consintió. Desde las escaleras de la fortaleza, Pablo habló en arameo, relatando su conversión. Cuando mencionó su misión a los gentiles, la multitud estalló. «Quita a ese hombre de la tierra, no merece vivir». La situación en Jerusalén se volvía cada vez más peligrosa para el apóstol de los gentiles. Ordenado a ser azotado para obtener una confesión, Pablo reveló su ciudadanía romana, derecho que lo protegía de tal castigo sin juicio previo. El comandante, alarmado por haber encadenado a un ciudadano romano, convocó al Sanedrín al día siguiente. Ante el consejo, Pablo percibió la división entre fariseos y saduceos y declaró: «Estoy siendo juzgado por la esperanza en la resurrección de los muertos». Esta afirmación provocó un tumulto tan violento que los soldados tuvieron que rescatarlo. La noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo. «Ten valor, así como testificaste de mí en Jerusalén, también debes testificar en Roma». Poco después, el comandante descubrió una conspiración de más de 40 judíos que habían jurado no comer ni beber hasta matar a Pablo. Para protegerlo, organizó una escolta de 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, trasladándolo a Cesarea bajo custodia del gobernador Félix. El plan divino se desarrollaba, alejando a Pablo de Jerusalén rumbo al destino prometido, Roma. En Cesarea, Pablo fue retenido en el pretorio de Herodes mientras aguardaba a sus acusadores. 5 días después, el sumo sacerdote Ananías llegó con ancianos y el abogado Tértulo, quien presentó las acusaciones. «Este hombre es una plaga que provoca disturbios entre los judíos en todo el mundo, siendo cabecilla de la secta de los nazarenos. Incluso intentó profanar el templo». Pablo se defendió con elocuencia. «En los 12 días, desde que llegué a adorar a Jerusalén, no me encontraron discutiendo en el templo, ni incitando multitudes en las sinagogas, ni en ningún otro lugar». Félix, ya familiarizado con el camino, pospuso el caso y ordenó que mantuvieran a Pablo bajo custodia, aunque con cierta libertad. Periódicamente lo convocaba para oírlo hablar sobre la fe en Cristo. Cuando Pablo le hablaba de justicia, dominio propio y el juicio venidero, Félix se aterrorizaba y lo despedía. «Por ahora puedes irte. Cuando sea oportuno, te llamaré otra vez». También esperaba recibir un soborno. Así pasaron 2 años, con Pablo aún prisionero cuando Félix fue sustituido por Porcio Festo. El nuevo gobernador Festo fue abordado de inmediato por los líderes judíos que exigían trasladar a Pablo a Jerusalén, planeando emboscarlo en el camino. Festo denegó la petición e invitó a presentar las acusaciones en Cesarea. Tras oír a ambas partes, y buscando agradar a los judíos, Festo preguntó a Pablo: «¿Quieres ir a Jerusalén para ser juzgado allí delante de mí?». Al ver la trampa, Pablo ejerció su derecho como ciudadano. «Estoy ante el tribunal de César, donde debo ser juzgado. Si soy culpable de algo que merezca la muerte, no me niego a morir. Apelo al César». Días después, el rey Agripa y Berenice visitaron Cesarea. Festo les expuso el caso de Pablo, y Agripa mostró interés en oírlo. Al día siguiente, en una sesión solemne con autoridades civiles y militares presentes, Pablo recibió permiso para hablar. Agripa, conocedor de las costumbres judías, sería el oyente ideal para la defensa del apóstol y su testimonio sobre la resurrección de Cristo. Con la mano extendida, Pablo comenzó su defensa. «Me considero afortunado, rey Agripa, de poder defenderme hoy de todas las acusaciones de los judíos, especialmente porque conoces las costumbres y controversias judías». Narró su vida como fariseo celoso, su persecución a los cristianos y su dramática conversión en el camino a Damasco. Describió la luz celestial más brillante que el sol, su caída al suelo y la voz de Jesús hablándole en arameo. Explicó su comisión divina: abrir los ojos de los gentiles, convertirlos de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios. Por eso, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. He predicado que todos deben arrepentirse, volverse a Dios y realizar obras dignas de arrepentimiento. Pablo declaró que el Cristo sufriría,
resucitaría de entre los muertos y proclamaría la luz tanto a judíos como a gentiles. Festo interrumpió: «Estás loco, Pablo. Tu gran saber te está haciendo perder la cabeza». Pablo respondió: «No estoy loco, excelentísimo Festo. Hablo palabras verdaderas y sensatas. El rey conoce estas cosas, por eso le hablo con tanta franqueza». Apelar al César significaba un largo viaje marítimo. Pablo, junto con otros prisioneros, fue entregado al centurión Julio de la cohorte imperial. Embarcaron en un barco de Adramitio que navegaría por la costa de Asia. Lucas y Aristarco lo acompañaban. En Sidón, Julio, tratando a Pablo con benevolencia, le permitió visitar a sus amigos para recibir cuidados. Navegaron al abrigo de Chipre, debido a vientos contrarios, cruzando mar abierto a lo largo de Cilicia y Panfilia hasta Mira, en Licia. Allí se transfirieron a un barco alejandrino rumbo a Italia. Avanzando lentamente, llegaron a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de Lasea. La navegación se hacía peligrosa, pues el ayuno ya había pasado. Pablo advirtió: «Señores, veo que nuestro viaje será desastroso, con gran pérdida para el barco, la carga y nuestras vidas». Sin embargo, el centurión dio más crédito al piloto y al propietario. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió proseguir, esperando llegar a Fenice, un puerto de Creta orientado al suroeste y al noroeste. Cuando sopló un viento sur suave, pensaron haber logrado su propósito. Levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pronto un viento huracanado llamado Euroaquilón golpeó la nave. Incapaces de resistirlo, se dejaron arrastrar por la tempestad. Pasando al abrigo de la pequeña isla de Cauda, con gran dificultad izaron el bote salvavidas y reforzaron el casco con cables. Temiendo encallar en los bancos de arena de Sirte, bajaron las velas y se dejaron llevar. Al día siguiente, ante la violencia de la tormenta, comenzaron a arrojar la carga al mar. Al tercer día, se deshicieron del equipo del barco. Muchos días pasaron sin ver sol ni estrellas, perdiendo toda esperanza. Tras un largo ayuno, Pablo se levantó. «Señores, debieron haberme hecho caso y no partir de Creta para evitar este daño. Pero ahora los exhorto a tener valor, porque no habrá pérdida de vidas, sino solo del barco. Esta noche un ángel del Dios, a quien pertenezco, estuvo conmigo y dijo: «No temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante el César, y Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo». En la 14ª noche, a la deriva en el Adriático, los marineros percibieron que se acercaban a tierra. Al sondear, encontraron 36 metros de profundidad, luego 27 metros. Temiendo chocar contra rocas, echaron 4 anclas por la popa, ansiando que amaneciera. Cuando intentaron huir en el bote salvavidas, Pablo advirtió al centurión: «Si estos hombres no se quedan en la nave, ustedes no podrán salvarse». Los soldados cortaron las cuerdas y dejaron caer el bote. Antes del alba, Pablo animó a todos a comer. «Hoy hace 14 días que están sin comer, en ayuno continuo. Coman para sobrevivir, ni un cabello de sus cabezas se perderá». Tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. En total, eran 276 personas a bordo. Luego aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Al amanecer, divisaron una bahía con playa donde intentaron encallar. Cortaron las anclas, izaron la vela de proa y se dirigieron a la playa. El barco encalló en un banco de arena. La proa se clavó mientras la popa comenzaba a romperse con la fuerza de las olas. Todos llegaron a tierra sanos y salvos, descubriendo que estaban en la isla de Malta. Los habitantes mostraron una bondad extraordinaria, encendiendo una hoguera bajo la lluvia y el frío. Mientras Pablo recogía ramas para el fuego, una víbora se prendió de su mano. Los isleños, al ver esto, concluyeron: «Este hombre debe de ser un asesino. Escapó del mar, pero la justicia no le deja vivir». Sin embargo, Pablo sacudió la serpiente en el fuego sin sufrir daño, y entonces cambiaron de opinión. Debe de ser un dios. Cerca de allí había una finca perteneciente a Publio, oficial romano de la isla, quien los hospedó 3 días. El padre de Publio yacía en cama con fiebre y disentería.
Pablo oró, impuso sus manos sobre él y lo sanó. Luego los demás enfermos de la isla acudieron y también fueron sanados. Los malteses otorgaron muchos honores a los náufragos y cuando partieron tras 3 meses les proporcionaron todo lo necesario. Zarparon en un barco alejandrino que había invernado en la isla, con la figura de proa de los hijos gemelos, Cástor y Pólux. Navegaron a Siracusa, donde estuvieron 3 días, luego a Regio y a Puteoli. Hallaron hermanos que los invitaron a quedarse una semana antes de seguir hacia Roma. En Roma, Pablo recibió permiso para vivir solo bajo la custodia de un soldado. Después de 3 días, convocó a los líderes judíos locales y explicó: «Hermanos, aunque no hice nada contra nuestro pueblo, ni contra las costumbres de nuestros antepasados, fui arrestado en Jerusalén y entregado a los romanos. Tras interrogarme, quisieron soltarme porque no había ningún crimen digno de muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al César, no por tener alguna acusación contra mi nación. Estoy preso con estas cadenas a causa de la esperanza de Israel». Ellos respondieron: «No hemos recibido cartas de Judea acerca de ti, ni informes negativos. Queremos escuchar tus ideas, porque sabemos que a esta secta se la contradice en todas partes». Programaron una reunión más amplia donde Pablo, desde el amanecer hasta el anochecer, expuso el reino de Dios y trató de persuadirlos acerca de Jesús a partir de la ley y los profetas. Algunos fueron convencidos, otros no. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, recibiendo a todos los que lo visitaban. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca de Jesucristo con toda libertad, sin impedimento. Durante ese periodo, escribió varias epístolas que se convertirían en parte fundamental del Nuevo Testamento. En julio del año 64, mientras Pablo seguía bajo custodia en Roma, un devastador incendio estalló en la región del Circo Máximo. Por 6 días y 7 noches, las llamas consumieron gran parte de la ciudad imperial. 10 de los 14 distritos se vieron afectados, 3 de ellos completamente destruidos. Nerón, que estaba en Ancio al inicio, regresó para organizar el auxilio, abriendo sus jardines a los damnificados y construyendo refugios temporales. Sin embargo, persistían rumores de que él mismo había ordenado el incendio para liberar espacio para su ambicioso proyecto arquitectónico, la Domus Aurea, Casa Dorada. Para desviar sospechas, Nerón necesitaba chivos expiatorios. Los cristianos, ya vistos con recelo por sus reuniones reservadas y su negativa a adorar dioses paganos, se convirtieron en el blanco perfecto. Según el historiador Tácito, para silenciar los rumores, Nerón creó culpables e impuso castigos refinados a quienes eran odiados por sus abominaciones, llamados cristianos por la gente. La persecución subsiguiente fue brutal. Cristianos fueron arrestados en masa, muchos entregados por vecinos. Algunos, vestidos con pieles de animales, fueron desgarrados por perros, otros crucificados, muchos untados con brea y quemados como antorchas humanas en los jardines imperiales. La relativa libertad del arresto domiciliario terminó con la persecución tras el incendio. Como figura destacada del cristianismo, Pablo fue trasladado a la cárcel mamertina, una prisión infame al pie del Monte Capitolino, reservada para enemigos del Estado que aguardaban la ejecución. Constaba de 2 celdas superpuestas excavadas en la roca. La inferior, probablemente donde estuvo Pablo, se accedía solo por un agujero en el techo, sin ventanas, sin luz natural ni ventilación adecuada. En ese ambiente helado y pestilente, casi sin contacto con el exterior, Pablo escribió su segunda carta a Timoteo, su testamento espiritual. «Estoy siendo derramado como libación, y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Con tristeza narró su abandono. «En mi primera defensa nadie me apoyó, todos me abandonaron. Solo Lucas permanecía fiel». Pablo pidió a Timoteo que llegara pronto, antes del invierno, llevando el manto que había dejado en Troas, conmovedora súplica que revela su necesidad de abrigo en la gélida celda. En el otoño del año 67, Pablo fue sometido a juicio
ante representantes imperiales en el foro romano. Encadenado, el apóstol, envejecido prematuramente por los sufrimientos, recorrió calles atestadas de ciudadanos romanos, mercaderes y esclavos, algunos curiosos, otros desdeñosos de este seguidor del crucificado. A diferencia de los juicios públicos en Judea, este ocurrió a puerta cerrada. Las acusaciones habían evolucionado. Ya no se trataba únicamente de asuntos religiosos judíos, sino de graves cargos contra el Estado romano, sedición, alteración del orden público y posible implicación en la conspiración incendiaria. Pablo, fiel a su vocación apostólica, convirtió su juicio en una última oportunidad de proclamar el Evangelio ante las autoridades de Roma. Como él mismo escribió: «En mi defensa, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí se proclamara plenamente el mensaje y todos los gentiles lo oyeran». En un imperio donde la adoración al emperador se volvía central para la lealtad política, la afirmación cristiana de que Jesús es Señor contradecía directamente las pretensiones divinas de Nerón. La condena era prácticamente inevitable. El veredicto del tribunal imperial era predecible. En tiempos de persecución sistemática contra los cristianos, oficialmente culpados del incendio, Pablo no podía esperar clemencia. No obstante, como ciudadano romano, se le evitarían los métodos más crueles de ejecución reservados a los no ciudadanos. Cuando se dictó la sentencia de muerte, Pablo la recibió con la dignidad que lo caracterizaba. No hubo súplicas desesperadas ni negación de la fe. Sus propias palabras reflejaban su perspectiva. Para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. De regreso a la cárcel mamertina, aguardó su ejecución. La tradición cristiana posterior sugiere que en este tiempo final, Pedro también estaba preso en el mismo lugar. Aunque el Nuevo Testamento no confirme este encuentro, es significativo imaginar a los dos grandes apóstoles, tan distintos en personalidad y llamado, pero unidos en propósito, compartiendo sus últimos días y alentándose mutuamente. Por respeto a su ciudadanía romana, Pablo sería decapitado con espada, una muerte considerada más digna que la crucifixión reservada para Pedro. En sus últimos momentos, quizá recordó las palabras de Jesús a Ananías: «Yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre». En la mañana señalada, los soldados condujeron a Pablo al lugar de ejecución, fuera de las murallas de la ciudad, por la vía ostiense, hacia el puerto de Ostia. Avanzó con paso firme a pesar de la edad avanzada y su condición debilitada. Quizá algunos cristianos que sobrevivieron a la persecución se mezclaron discretamente entre la multitud para presenciar el trayecto final del apóstol. No podían identificarse abiertamente sin arriesgar sus propias vidas, pero su presencia silenciosa evidenciaba el impacto de Pablo. El cortejo pasó junto a templos y monumentos de la Roma imperial, símbolos del poder que decretaba su muerte. Irónicamente, ese mismo imperio proporcionaría las calzadas, la lengua común y la relativa estabilidad que permitirían que el mensaje del Evangelio llegara hasta los confines de la tierra. La tradición indica que Pablo encontró a una noble matrona romana llamada Plautila, quien le ofreció su velo para cubrir sus ojos durante la ejecución, siguiendo la costumbre romana. Pablo lo aceptó, prometiendo devolvérselo más tarde. Según relatos tradicionales, cumplió su promesa mediante una aparición después de su muerte. Llegando a las aguas Salvias, hoy abadía de las Tres Fuentes, lugar destinado a la ejecución, se hicieron los preparativos finales. Se colocó el bloque de ejecución. El verdugo desenvainó su brillante espada romana. Antes de arrodillarse, Pablo pidió unos momentos para orar. De acuerdo con tradiciones cristianas primitivas, oró no solo por sí mismo, sino por los creyentes de Roma, por las iglesias que había fundado a lo largo del Mediterráneo y hasta por Nerón y Roma. Con los ojos vendados por el velo de Plautila, Pablo inclinó el cuello. Los cristianos presentes vieron cómo afrontó la muerte con la misma valentía que había mostrado en la vida. No había temor en su rostro, solo paz y esperanza. Un movimiento rápido de la espada y la vida terrenal del apóstol llegó a su fin.
El hombre que había declarado, «Para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia», experimentaba ahora esa realidad definitiva. Según la tradición, cuando su cabeza tocó el suelo, dio 3 saltos, y en cada punto donde tocó la tierra, brotó milagrosamente una fuente de agua, origen del nombre 3 Fuentes que se le dio al lugar. Los pocos cristianos presentes, arriesgando sus vidas, recogieron el cuerpo y lo sepultaron en un terreno de la vía ostiense. El cuerpo de Pablo fue enterrado con sencillez, pero su influencia apenas comenzaba. El lugar se convirtió en sitio de peregrinación cristiana. En el siglo IV, cuando Constantino legalizó el cristianismo, se erigió allí una basílica sobre su sepulcro, la primera de varias iglesias que culminarían en la actual Basílica de San Pablo extramuros. Es importante aclarar, la Biblia no registra cómo murió Pablo. El libro de los Hechos termina con Pablo bajo arresto domiciliario en Roma durante 2 años, Hechos 28, 30 al 31, sin mencionar su desenlace final. La tradición cristiana antigua, Eusebio, Tertuliano y otros, relata que Pablo fue decapitado en Roma durante la persecución de Nerón, pero esto proviene de relatos extrabíblicos. Muchos detalles de esta narración sobre su muerte, como el encarcelamiento en la cárcel mamertina, el encuentro con la matrona Plautila, el milagro de las 3 fuentes y el lugar específico de la ejecución, proceden de tradiciones cristianas posteriores y no cuentan con confirmación bíblica directa. El verdadero legado de Pablo, sin embargo, está en sus escritos, que constituyen casi 1/3 del Nuevo Testamento. Sus epístolas abordan cuestiones fundamentales: la justificación por la fe, la libertad en Cristo, la Iglesia como cuerpo de Cristo y la esperanza de la resurrección. Pablo, que se describió como el menor de los apóstoles y el principal de los pecadores, se convirtió en el intérprete más influyente de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Sus viajes misioneros establecieron comunidades cristianas en todo el Mediterráneo, transformando el cristianismo de un movimiento judío en una fe mundial. El celoso fariseo que salió de Jerusalén como perseguidor, murió en Roma como perseguido. El orgulloso ciudadano romano halló su verdadera ciudadanía en el cielo. Nerón, quien ordenó su ejecución, se suicidaría menos de 1 año después. Su imperio terminaría cayendo. Pero el legado espiritual de Pablo sigue vivo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.